Este vídeo corresponde al tema de oleaje irregular, espectros de energía y probabilidad de la asignatura de Ingeniería Costera del tercer curso del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. Métodos espectrales. Cada vez tenemos instaladas más boyas y sensores y por tanto innumerables registros. ¿Cómo sintetizar tantos datos? Uno de los métodos a utilizar es el espectro de frecuencias. Para grandes profundidades y una velocidad del viento constante, podemos expresar el espectro de frecuencias, S de omega, S de spectrum en latín, como una función A por la frecuencia omega a la menos L, por la exponencial de menos B, por omega a la menos K. El ajuste de diferentes conjuntos de datos por dos grupos de investigación proporcionó los exponentes L y K con ciertas diferencias. El equipo de los investigadores Pearson-Moscovitz analizó datos tomados en el Gran Sol, 460 registros con una velocidad del viento entre unos 10 y 20 metros por segundo, resultando una altura de hora significante de 0.006 por la velocidad del viento al cuadrado tomada a 19,5 metros sobre el nivel del mar. Los valores de los parámetros A y B resultaron A igual a 0.0081 por la gravedad al cuadrado, es decir, una constante, mientras que el B sí que era variable, 0.74 por la gravedad dividido entre la velocidad del viento tomada a 19,5 metros de altura y todo ello a la potencia cuarta. En este caso, la E mayúscula es la energía y sería el sumatorio de un octavo de ρg por todas las h's al cuadrado. También he encontrado una expresión para los valores de los parámetros A y B en función de la h un tercio, que coincide con la altura de la significante, y del periodo medio T sub m. A sería 488 por la h un tercio al cuadrado dividido entre el periodo a la cuarta potencia, y B sería 1948 dividido entre el periodo medio también a la cuarta potencia, o bien 3,11 dividido entre el h un tercio al cuadrado. Este modelo, el de espectro de Pearson-Moscovitz, suele ajustarse bien para oleajes totalmente desarrollados. En cambio, para oleajes parcialmente desarrollados, solemos acudir a otro espectro diferente, el de John-Schwab, que por cierto es el que mejor se ajusta al litoral español. El espectro John-Schwab recibe su nombre del acróstico Joint North Sea Wave Project. Si lo comparamos con el de Pearson-Moscovitz a la izquierda, vemos que son muy similares. En realidad coinciden si A es alfa por G al cuadrado, L menos 5, y B menos 5 cuartos de la frecuencia media dividido entre una frecuencia. A su vez es función de un parámetro sigma, que es diferente si nos acercamos al pico del espectro por la izquierda, entonces valdría 0.07, o por la derecha, entonces valdría 0.09. Una simplificación primera y sencilla para obtener los valores de alfa, la frecuencia m, y gamma como función del fetch y de la velocidad del viento a 10 metros sobre el suelo es la que presentamos aquí. A sería igual a alfa por g al cuadrado por gamma a, mientras que b mayúscula es 5 cuartos de la frecuencia m a la cuarta, donde L es igual a 5 y K es igual a 4. Finalmente, recordemos que el periodo de pico T sub P se obtiene como 2pi partido entre la frecuencia del máximo. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo del espectro John-Schwab cuyas frecuencias oscilarían entre 0,5 y algo más de 2,5. Uno de los detalles más importantes es que la energía E mayúscula es 2 veces el área encerrada bajo la función espectro.
Veremos a continuación algunos rudimentos de probabilidad aplicada al oleaje. Si se trata de estudiar un régimen extremal de oleaje, es decir, de máximos, las funciones estadísticas más utilizadas son las de Weibull y las de Gumbel. Veamos aquí la de Weibull. Para analizar los datos de temporales, primero tendremos que definir el valor umbral a partir del que consideraremos que las alturas de ola son de un temporal. En el caso de la gráfica, y una vez definido ese valor h sub 0, h sub t en inglés, una t de threshold, sería 1,5 metros en el caso del Golfo de Cádiz, podemos apreciar tres temporales de duraciones respectivas t sub 1, t sub 2 y t sub 3. Por tanto, la probabilidad de que una ola cualquiera h sub c sea mayor que el valor umbral h sub 0, esto es, de que sea una ola de temporal, será calculada como los sucesos favorables entre los sucesos totales. Y por lo tanto, el tiempo que la h sub c es mayor que esa hc0, ese valor umbral, dividido entre el tiempo total. Es decir, t sub 1 más t sub 2 más t sub 3, dividido entre ese tiempo total. La función de Weibull se define como 1 menos la exponencial de menos h sub 0 menos a mayúscula partido por b mayúscula y todo ello elevado a c mayúscula, donde la a mayúscula o alfa, la b mayúscula o beta y la c mayúscula o gamma son parámetros que dependen y se ajustan al oleaje respectivo de cada punto. ¿Dónde podemos encontrar esos valores a, b y c? Por ejemplo, en la página de Puertos del Estado desarrollada por el Ministerio de Fomento. Ahí, por ejemplo, en función de la boya que estemos estudiando, en este caso la de Silleiro, tenemos la longitud, latitud y profundidad a la que se encuentra dicha boya, el periodo durante el que estuvo funcionando y por lo tanto los años de datos de los que disponemos, todo ello incluido dentro del banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado. Y con esos datos se redacta un informe en el que la última página del mismo sería algo parecido a la que vemos aquí, donde vuelve a explicarse el lugar donde se han tomado los datos, cuál es el parámetro analizado, en este caso la altura de ola significante, la profundidad a la que se encuentra la boya y los datos de la serie analizada, desde julio del 98 a octubre del 2005. Aquí tenemos toda una serie de datos, una probabilidad de excedencia anual de la altura de ola significante o h1/3, con un 90% de credibilidad o de confianza, los parámetros de ajuste POT, Peak Over Threshold en inglés, la altura de ola significante, y los parámetros de la distribución Weibull de excedencia, las alfa, beta y gamma de los que hablábamos en la diapositiva anterior. La relación en este caso entre la altura de ola significante y el periodo de pico sería 7.06 por la altura de ola significante elevado a 0.35. Cuando consideremos un oleaje medio, el que nos encontramos cualquier día en cualquier momento, la función estadística más utilizada es la de Rayleigh, que se define como la probabilidad de que una altura de ola cualquiera sea mayor de un cierto valor h con sombrerito es igual a la exponencial de menos esa h con sombrero dividido entre la altura de ola media cuadrática y todo ello al cuadrado. Recordemos que la altura de ola media cuadrática, root mean square en inglés, es la raíz cuadrada del sumatorio de los cuadrados de todas las alturas de ola dividido entre el número de olas. Por otra parte, puesto que sabemos que la probabilidad se calcula como el cociente entre sucesos favorables y sucesos totales, podemos ver qué tal se ajusta aplicando ambos métodos a un caso particular. Este ejemplo inventado, donde tenemos un conjunto de datos para la altura de ola, queremos calcular la probabilidad de que una altura de ola cualquiera sea mayor de 1,5 metros. Para ello calculamos la altura de ola media cuadrática y aplicamos Rayleigh. Si eso mismo lo hacemos con la probabilidad calculada mediante su definición, es decir, sucesos favorables partido por sucesos totales, vemos que el resultado no se ajusta mucho. Y eso es debido precisamente a que los datos de este conjunto eran inventados.
Si aplicamos Rayleigh a un caso de datos reales tomados de un registro, también en este caso de puertos del Estado, en su página web podemos elegirlos. Estos datos ya sí son reales, tomados de una boya, y en este caso decidimos calcular cuál es la probabilidad de que una altura de ola cualquiera sea mayor de 1 metro. Y vemos que aplicando Rayleigh o bien aplicando sucesos favorables partido por sucesos totales, el resultado sí que es muy similar. En cuanto a la función estadística del periodo en regímenes medios, no extremales, la más conocida es la de Bresneider. La probabilidad de que un periodo cualquiera sea inferior a un periodo dado es la exponencial de menos 0.675 por el cociente entre ese periodo dado y el periodo t sub z, todo ello elevado a la cuarta potencia. Un ejemplo nos aclarará esta fórmula. En un caso de registro real de la boya de Cádiz, tomado en septiembre del 2012, vemos aquí el conjunto de datos de periodos y queremos calcular la probabilidad de que un periodo cualquiera sea inferior, en este caso, a un valor dado de 5,1 segundos, por ejemplo. El t sub z, que es el periodo medio, sería el sumatorio de todos los periodos de nuestro ejemplo, dividido entre el número de datos, 10 en este caso, y aplicando Bresneider obtendríamos que la probabilidad de que un periodo cualquiera sea inferior a 5,1 segundos es de 0.527. Si aplicamos para comparar la definición de probabilidad, sucesos favorables 5 dividido entre sucesos totales 10, vemos que la probabilidad es de 0,5, también muy similar. Y con esto acabamos la clase dedicada a oleaje irregular, espectros de energía y funciones de probabilidad.